Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de salud sexual. El día de hoy pues vamos a tocar un tema muy importante, obviamente que no ha perdido actualidad, que es una patología relacionada con la próstata que afecta a hombres de cualquier edad y que produce procesos inflamatorios a este nivel que se conoce como prostatitis. Entonces, pues bienvenidos a este su programa en el que trataremos hoy la prostatitis. Recuerden, ustedes pueden contactarse a través del correo electrónico drbarrasallo@gmail.com o a los celulares 0998-328-007 y el convencional 2461-287. Recuerden que este tema se trata y se lo puede diferenciar cuando se conoce la anatomía específicamente de la próstata. Pero para conocimiento de ustedes, la próstata realmente es una glándula que está localizada debajo de la vejiga. Como ustedes pueden ver en el gráfico, pues ahí está la próstata, ¿no? Vamos a tratar de señalarle con el cursor para que ustedes puedan identificar la glándula prostática, su relación por debajo de la vejiga, por delante del pubis y encima de la base peniana. Está relacionada directamente con la vejiga, ya que a través de esta próstata va a pasar la uretra que se denomina pues la uretra prostática. Esta glándula es la que va a inflamarse dentro de la prostatitis, siendo una glándula pequeña de 3 a 4 centímetros por 4 a 6 centímetros y por 2 a 3 centímetros en los diámetros mayores, menores y anteroposteriores. Realmente esta glándula pues representa una glándula de secreción mixta, en donde existe una secreción que va hacia afuera, que es la exócrina, que es el líquido prostático, que constituye parte y la más importante del semen, y una secreción endocrina, es decir, que va hacia el torrente sanguíneo, que está relacionado con el antígeno prostático que vamos a medir en los distintos parámetros perdón, de las afecciones prostáticas, ya sea en la prostatitis, así como también pues, a nivel de las posibilidades tumorales, malignas especialmente. Y la fosfatasa ácida, que es también pues, otra sustancia que va hacia el torrente sanguíneo. Pues en estos aspectos, pues la próstata se constituye en una glándula muy importante, ya que puede determinar afecciones de índole benigno y también pues de índole maligno. Avancemos entonces determinando las patologías más comunes, que como les decía, unas son de índole maligno, como el cáncer de próstata, y otras de índole benigno, como la prostatitis y la hiperplasia prostática benigna, conocida como, o con las siglas HPV, o BPH, si es que hacemos referencia a las siglas en inglés. Hoy vamos realmente a ver el tema de la prostatitis. Empecemos analizando realmente lo que es en concepto específico la prostatitis. No es más entonces que la infección de la próstata, patología más frecuente en el varón entre la segunda y la cuarta década de la vida. Como ven ustedes, entonces es una patología de personas jóvenes más que de personas adultas. Desde la segunda hasta la cuarta década de la vida significa de que las prostatitis se presentan entre los 20 y los 40 años de edad con mucho más frecuencia. Sin embargo, realmente, especialmente las prostatitis crónicas, no tienen una edad específica de presentación, pudiendo darse incluso antes de los 20 años y sobre los 40 años. Tenemos casos de prostatitis crónicas que van sobre los 60 años incluso, que no son relacionadas con cáncer, pero que constituyen factores de riesgo para el desarrollo de patologías malignas, como en este caso el cáncer de la próstata. Sin embargo, la prostatitis pues, puede determinarse en varios tipos relacionándolos con la clasificación. Y así, pues realmente puede ser un tipo 1, cuando se produce una aguda prostatitis de etiología infecciosa.
El tipo 2, cuando esta prostatitis se vuelve crónica y también es de etiología infecciosa. El tipo 3, que es una prostatitis sin contaminación bacteriana, lo que se denomina abacteriana, crónica, con dolor pélvico por más de 3 meses. Y el tipo 4, que es una prostatitis inflamatoria totalmente asintomática. Esta es una de las más problemáticas, digámoslo así, porque al no ser sintomática, no presentar síntomas, pues puede constituir un alto factor de riesgo de otro tipo de patologías asociadas. Ahora bien, la próstata realmente, pues siendo una glándula muy importante dentro de lo que es el aspecto del carácter sexual masculino, pues hay que determinar y hay que tenerla en cuenta lo que es la etiopatogenia, es decir, las causas que pueden presentarse dentro del proceso de patología benigna o patología maligna. Algunas cosas importantes dentro de esta etiopatogenia, pues es de que puede presentarse, como habíamos dicho, en varones de cualquier edad, que es más frecuente entre la cuarta y quinta década de la vida. Sin embargo, pues se presenta también entre la segunda a cuarta década de la vida. La contaminación puede ser por vía ascendente de las vías urinarias inferiores y también pues, puede producirse por contaminación por vía linfática desde el recto. Otro factor importante dentro de la etiopatogenia es la actividad sexual. Sin duda, la instrumentación uretral, cuando se necesita hacer alguna evaluación, o dilataciones uretrales, etcétera, pues pueden constituir una fuente de infección de las vías urinarias y por vía ascendente de la próstata. Los patógenos más prevalentes, es decir, los que más causan problemas a nivel de la próstata, son la Escherichia coli y los bacilos entéricos gram negativos. Entonces, ustedes ven ahí un gran panorama sobre lo que es la etiopatogenia de la prostatitis aguda y también de la prostatitis crónica. Habíamos dicho entonces que, si bien puede presentar síntomas importantes que los vamos a ver a continuación, sin embargo, las prostatitis pueden incluso ser crónicas e incluso asintomáticas, es decir, que no presenta ningún tipo de sintomatología. Pues bien, la próstata va a causar algunos síntomas importantes, como por ejemplo el dolor pelviano. Bien, entonces decíamos que realmente, pues dentro de los síntomas, un síntoma importante es el dolor pelviano. El dolor pelviano que hace referencia, obviamente, a un dolor suprapúbico, a veces intenso, que molesta mucho, o a veces un dolor relativamente inocuo, diríamos, o leve, si cabe el término, que incomoda, pero que no es determinante. Sin embargo, pues otras veces pueden presentar realmente dolores invalidantes. Otros síntomas que se pueden presentar dentro del dolor pelviano es relacionado con el dolor que puede presentarse a nivel del escroto, a nivel de la región pélvica e incluso a nivel testicular. También puede presentarse dolores pélvicos irradiados, de lo que significa un dolor a nivel de la vejiga. Puede confundirse inclusive con una cistitis, es decir, con esta infección muy incómoda más frecuentemente que se presenta cuando hay antecedentes de infecciones anteriores o cálculos renales, etc. Pero pueden incluso pues, confundirse con esta cistitis, las patologías prostáticas. Así como también puede irradiarse hacia la región lumbar, produciendo no solamente un dolor pélvico, un dolor pelviano, sino un dolor a nivel de la espalda, es decir, un dolor a nivel de la región lumbar propiamente dicha. Es decir, pues ahí a este nivel, si se hace incluso una puño-percusión, pues se va a tener un síntoma positivo como resultado del proceso inflamatorio que se está irradiando hacia la espalda. Como ven ustedes, entonces, hay una gran sintomatología que es muy propia de la patología relacionada con la próstata, esta patología benigna denominada prostatitis. Sin embargo, puede presentar otros síntomas también, como dificultad para iniciar la micción, calibre disminuido, residuo postmiccional, retención aguda de orina, polaquiuria, disuria, nicturia, tenesmo y también incluso puede presentar fiebre. Vamos a ir evaluando o comentando algunos de estos síntomas. Pues bien, en primer lugar, como habíamos dicho, pues hay dificultad para iniciar la micción.
Cuando hablamos de esta dificultad para iniciar la micción, el paciente lo que tiene que hacer es un esfuerzo cuando hay ganas de orinar. Este esfuerzo pues, permite a veces tener un goteo inicial y luego pues, se presenta la posibilidad de el ardor al orinar, incluso que puede presentarse. Con el síntoma anterior, es decir, con el calibre disminuido, pues se puede observar básicamente que va disminuyendo el calibre del chorro y una vez que se produce disminución del calibre del chorro, pues estamos ante una patología prostática específica. En los otros síntomas, básicamente, pues son síntomas que pueden confundirse incluso con una infección de vías urinarias. La retención aguda de la orina es obviamente porque al crecer la próstata va básicamente a comprimir la uretra y esto va a producir una retención urinaria que puede ser aguda y que puede ser incluso con dolores muy importantes que ameritan una intervención como por ejemplo el sondeo vesical para poder evacuar la vejiga. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en este momento y regresamos con más sobre la prostatitis como una afección que impacta dentro de la vida sexual del hombre y también, pues, ¿por qué no decirlo así?, de la pareja. Regresamos enseguida. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en este su programa de salud sexual. El día de hoy, pues, estamos tratando el tema de la prostatitis y dentro de esto, pues, todos los aspectos relacionados con la misma. El día de hoy, pues, vamos a continuar con el tema de la prostatitis, básicamente en función del diagnóstico específico que vamos a tener que realizar. Sin duda alguna, pues el diagnóstico fundamentalmente es un diagnóstico clínico. Nos basamos en los síntomas de los signos que ya hemos detallado y con los que hemos tratado y conversado. Sin embargo, pues existen algunos exámenes, tanto dentro del examen físico como exámenes complementarios, que es importante que usted conozca. Pues su médico va en primera instancia dentro del examen físico a realizar un tacto rectal. Un tacto rectal cuyo objetivo es obviamente determinar exactamente las características a la palpación de la próstata. Lo que se hace realmente pues es como si estuviésemos palpando el abdomen con el pulpejo de nuestros dedos. En este caso pues con un solo dedo pues se va a apreciar la contextura, los bordes, la estructura fundamentalmente de la próstata y de acuerdo pues a las características de la misma pues nos hará sospechar una u otra patología en base pues a la experiencia que tenga el médico básicamente en estos aspectos. Ya habíamos retomado el tema del dolor pélvico y obviamente pues las alteraciones que pueden darse a nivel del testículo, a nivel del escroto, de la región inguinal, como resumen de los síntomas y sin duda alguna pues también de los procesos vesicales, uretrales, las infecciones de las vías urinarias que pueden dar síntomas como habíamos dicho el dolor pelviano que se refleja hacia atrás, hacia la región lumbar. Todos estos síntomas y estos signos pues son fundamentales
fundamentales dentro del diagnóstico y especialmente del diagnóstico diferencial de una prostatitis con otras patologías. Pues también, por ejemplo, en la hipertrofia prostática benigna existe retención urinaria, puede existir globo vesical, puede existir disminución del calibre del chorro, pues puede existir menor potencia en la micción, etc. También que se comparte con sintomatología de la prostatitis. Entonces, el tacto rectal es un método dentro del examen físico importantísimo para determinar las variaciones de la próstata en cuanto básicamente a las características de su parénquima, es decir, del tejido. Si es un tejido blando, si es un tejido que se nota grande, si es que es un tejido con bordes regulares, pues será posiblemente una prostatitis, a diferencia de los tejidos que son tumorales, que son nodulares, que son mucho más densos, que a la palpación se los nota fibrosos, de bordes irregulares, etc. ¿no? Entonces es un examen importante dentro de estos aspectos. Sin embargo, pues otro examen que es ya un método auxiliar diagnóstico importantísimo y de petición diaria en este tipo de patologías y obviamente que constituye el examen gold estándar es la ecosonografía prostática. La ecosonografía prostática existen dos métodos para hacerlo. El primero, que es el con vejiga llena, es decir, la ecosonografía pélvica o transpélvica, que con la vejiga llena, como ven ustedes aquí, ¿no? Puede usted observar básicamente la vejiga y hacia abajo pues la proyección de la próstata en la misma, que nos permite determinar exactamente las características en lo que se refiere a la estructura misma del parénquima y a los bordes específicos de la próstata. Se pueden realizar mediciones, lo que no podemos hacer con el tacto rectal. El tacto rectal nos da una apreciación, pero con la ecosonografía nosotros podemos medir la próstata en sus 3 diámetros y determinar exactamente si es que es un tamaño y un volumen adecuado o no es un volumen adecuado, si es un volumen aumentado. Las características de la próstata desde el punto de vista ecográfico nos va a permitir realizar el diagnóstico diferencial entre los aspectos tumorales, entre los aspectos quísticos, etcétera, y nos permite realmente pues llegar a un diagnóstico específico. La vejiga llena es molestosa para los pacientes, sin embargo, pues también la incomodidad del tacto rectal y la incomodidad de la ecosonografía transrectal pues amerita pues que tengamos en cuenta estos parámetros. Generalmente cuando se trata de pacientes con mucha sensibilidad incluso al tacto rectal, pues optamos por sedar al paciente para realizar una mejor evaluación en lo que se refiere, por ejemplo, a la ecosonografía transrectal, que es un tipo de ecosonografía incluso mucho más precisa para evaluar más cercanamente la estructura de la próstata, así como de las glándulas anexas como las vesículas seminales. Si observamos entonces en este gráfico, podemos observar ahí en esta ecosonografía de próstata, que es esta con una técnica de transrectal, es decir, el transductor se introduce por el ano con un poco de sedación del paciente para que no tenga incomodidades y nosotros podemos observar las características específicas de la próstata de forma muy cercana a la realidad. Es casi prácticamente como si estuviésemos viendo a la próstata con el ultrasonido. Es como si es que lo viéramos en vivo y en directo, si cabe el término, a la próstata. De allí que realmente pues la evaluación de los exámenes de sangre, por ejemplo, a través de lo que es el antígeno prostático, el PSA y la biometría hemática nos permite pues diagnosticar el proceso infeccioso por un lado, o complementar la sospecha del proceso infeccioso, y por otro lado pues la evaluación del PSA nos permite pues realizar un diagnóstico de una benignidad o de una sospecha de malignidad de la patología prostática que se está tratando. Por ende, realmente estos exámenes nos permiten hacer un diagnóstico diferencial de una hipertrofia prostática benigna, de un cáncer prostático, de la sospecha de un cáncer prostático u otras patologías incluso de la próstata.
Por lo tanto, la ecosonografía pélvica o la ecosonografía transrectal quedará a criterio del médico clínico del que solicite este examen complementario. Cuando nos solicitan y hacemos en Medical Center las ecosonografías, pues estamos, por un lado, evaluando con el método que el médico nos pide, pero nos vemos también en la obligación de sugerir algún otro tipo de método cuando encontramos pues algunas imágenes sospechosas, incluso cuando es necesario hacer una punción o tomar una muestra biópsica para diagnosticar o descartar un cáncer a nivel de la próstata. Obviamente, pues en estos casos es absolutamente necesario por lo menos una sedación y en algunas ocasiones pues anestesiar al paciente para evitar ninguna complicación, molestias en el paciente por un lado y una tranquilidad en el trabajo del médico por otro lado. Bien, también pues es importante saber que una vez diagnosticada la prostatitis, pues tenemos la posibilidad de hacer tratamientos. Las prostatitis son tratables con analgésicos, con antiinflamatorios, con antibióticos. A veces incluso puede optarse por la prostatectomía en casos asociados a otros problemas como la hipertrofia prostática benigna. Es decir, que hay un proceso inflamatorio, que hay un proceso bacteriano, que una vez que es tratado, pues puede complementarse este tratamiento con una resección, con una prostatectomía, que generalmente en estos casos es una prostatectomía transuretral. Bien, distinguidos amigos, pues este es el panorama de esta patología que cada vez se está diagnosticando mucho más, especialmente, como habíamos dicho, en pacientes jóvenes, en pacientes entre la segunda y cuarta década, con más frecuencia, pero sin duda alguna que también pueden presentarse entre la cuarta y la quinta década. La prostatitis no infecciosa, la prostatitis, especialmente la prostatitis crónica, puede presentarse a cualquier edad, independientemente de esta. La prostatitis crónica incluso pues no solamente que no da síntomas, sino que se proyecta y que durante toda la vida, en algunos casos, y que son diagnósticos casuales, cuando se hace un examen de orina, cuando se hace a veces un examen de semen, cuando se pide un cultivo y antibiograma de semen, cuando se hace una ecosonografía de casualidad o por sospecha de una hipertrofia prostática, o simplemente cuando se aplica los exámenes de rutina dentro de lo que es la medicina preventiva. La recomendación última es de que usted acuda a su médico. Si tiene especialmente más de 40 años, acuda a su médico para que le solicite los exámenes pertinentes de sangre y le solicite una ecosonografía para una evaluación integral de su próstata. Y si tiene menos de los 40 años, no se olvide de que puede también padecer patologías prostáticas, que son hoy fácilmente diagnosticables y fácilmente tratables. Bien, distinguidos amigos, hemos llegado ya al final de su programa de salud sexual. Recuerden, soy el doctor Patricio Barzallo y ustedes pueden contactarse con nosotros a través del teléfono 0998-328-007 y al 2461-287. Síganos por las redes sociales, @Dr. Barzallo en Twitter, Telesucesos Quito, Telesalud en Facebook. Y recuerden también que pueden ustedes sintonizarnos en vivo y en directo, no solamente a través de Canal 29 Telesucesos en UHF y el 73 en cable, sino por en tiempo real Telesucesos Quito. Así es que bienvenidos. Recuerden asimismo que este programa se transmite los días lunes y viernes a las 10 de la mañana y el reprise los sábados al mediodía. Entonces, bienvenidos a su programa en estas fechas y obviamente pues la invitación para que continúen con nosotros en próximos programas. Un abrazo y hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.